Bueno, sean bienvenidos. Hoy vamos a revisar el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia. Eh, para esto vamos a seguir la ley 19.968, que es la que tenemos acá, y también el manual único para tribunales, ¿no? Que es el manual que se usa para poder entrar al Poder Judicial. Y acá tenemos desde la página 65 el procedimiento ante los juzgados de familia, y también las diapositivas de la profesora de la cátedra, la señora jueza de familia de la ciudad de La Serena, vamos a omitir su nombre, pero son de su autoría. Las reglas generales no aparecen en la primera regla como la acumulación necesaria de todos los procedimientos que tengan relación con lo que vamos a pasar a leer ahora. El artículo 17 nos dice que la acumulación necesaria, los jueces de familia van a conocer conjuntamente en un solo proceso los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento. La acumulación y desacumulación procederá solo hasta el inicio de la audiencia preparatoria, ¿ya? Ese es como el tope, y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña, adolescente. La acumulación procederá incluso entre asuntos que no son sometidos al mismo procedimiento, y aquí nos aparece los procedimientos especiales, ¿no? Que contempla la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar y sobre medidas de protección de los niñas y adolescentes que se pueden tramitar conjuntamente al procedimiento ordinario, ¿no? A ese respecto, la comparecencia nos dice que el artículo 18 deben comparecer las partes patrocinadas por abogado, esa es la regla general, y la excepción estaría dada al artículo, en el inciso final del artículo 18, que dice relación con, eh, lo vemos al tiro, la obligación en el inciso primero no rige tratándose de procedimientos establecidos en el artículo cuarto, que son específicamente los procedimientos de vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y los procedimientos de violencia intrafamiliar. Aquellos no se exige comparecencia patrocinada por abogados. Con respecto a la representación de los niños y adolescentes, el artículo 19 nos dice lo siguiente: en todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que se aparezcan involucrados intereses de los NNA o incapaces, el juez deberá velar porque estos se encuentren debidamente representados. El juez designará a un abogado perteneciente a la corporación o de cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de los NNA, para que en los casos en que las partes carezcan de representante legal o cuando por motivos fundados el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su representación, ¿no? En ese sentido, la persona así designada será llamado curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz por el solo Ministerio de la Ley, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como derecho de la víctima en el artículo 109, letra B del Código Procesal Penal. De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrá reclamarse ¿no? En las instituciones mencionadas en el inciso segundo, esto es la Corporación de Asistencia Judicial o cualquier institución pública o privada, y en ese sentido se puede reclamar por cualquier persona que tenga interés en ello. En los casos del inciso segundo del artículo 332 del Código Civil, aquel de los padres en cuyo hogar vive el alimentario mayor de edad, se entenderá legitimado por el solo Ministerio de la Ley para demandar, cobrar y percibir alimentos de quien corresponda en interés del alimentario, sin perjuicio del derecho de éste para actuar personalmente si lo estima conveniente. Si el alimentario no actúa personalmente, se entenderá que acepta la legitimación activa del padre o madre junto a quien vive, ¿ya? Eso con respecto a la representación de los NNA. Dentro de la reprogramación y suspensión de la audiencia, el tribunal
solo puede reprogramar una audiencia en casos excepcionales y hasta por 2 veces, lo habíamos visto, durante todo el juicio, ¿no? Si no está disponible prueba relevante decretada por el juez. La nueva audiencia debe celebrarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha anterior. Asimismo, el tribunal podrá suspender por una audiencia durante su desarrollo, digamos, hasta por 2 veces solamente y por el tiempo mínimo necesario, de acuerdo con la causa invocada, por motivos fundados diversos del señalado en el inciso precedente, lo que se hará constar en la resolución respectiva. La nueva audiencia deberá verificarse entre los 30 días siguientes en este caso. También puede reprogramarse por las partes, así las partes de común acuerdo y previa autorización del juez pueden suspender hasta por 2 veces la audiencia en que hayan sido citadas, así lo dispone el artículo 20. Por su parte, el artículo 21 no habla del abandono del procedimiento, las partes que no comparezcan a la audiencia fijada, ¿no? El demandante también que no solicita nueva audiencia dentro del 5.º día y se declara de oficio, no necesita solicitud de parte, ¿no? Así nos dice el artículo 21 a ese efecto. En ese sentido, el abandono del procedimiento, si llegado al día de celebración de la audiencia fijada, no concurre ninguna de las partes que figuren en el proceso y el demandante o solicitante no pidiera una nueva citación dentro del 5.º día, el juez de familia procede a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo del mismo. No obstante, los asuntos que se refieren los números 7, 8, 9, 11, 12 y el artículo 8, el juez citará a las partes en forma inmediata una nueva audiencia bajo procedimiento de continuar el procedimiento de resolver de oficio. En las causas de BIF, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, el juez ordena también el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o el demandante solicitar en cualquier momento la reapertura del procedimiento. Luego de transcurrir un año, desde que decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declara de oficio o petición de parte el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado. Las excepciones están dadas, como habíamos dicho, por las materias del artículo 8, número 7, 8, 9, 11 y 12. Esto es vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Lo vamos a revisar de inmediato para dejarlo zanjado. Número 8, artículo número 8. Dice que la competencia corresponderá a la juzgado de familia conocer y resolver las siguientes materias: las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, las causas relativas al derecho y al deber del padre o madre que no tenga cuidado personal del hijo a mantener puesta una relación directa y regular, las causas relativas al ejercicio de suspensión o pérdida de patria potestad, a la emancipación y a las autorizaciones que se refieren a los párrafos 2 y 3 del título 10 del libro primero del Código Civil, las causas relativas al derecho a alimentos, los disensos para contraer matrimonio, las guardas con excepciones de aquellas relativas a pupilos mayores de edad y aquellas que tengan relación con la curaduría de la herencia yacente, sin perjuicio de la establección en el inciso segundo del CIP 494 del Código Civil, y todos los asuntos que aparezcan niños, niñas, adolescentes gravemente vulnerados, amenazados en sus derechos, respecto a los cuales se requiere adoptar una medida de protección, las acciones de filiación y todas aquellas que tengan relación con la constitución y modificación de Estado Civil, todos los asuntos que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años, y las que se imputen a adolescentes mayores de 16 y menores de 18 que no se encuentren contempladas en el inciso tercero, artículo 1 de la ley 21.084, tratándose de hechos punibles cometidos por un niño, niña o adolescente. El juez de familia procede de acuerdo a los prescritos en el 102, letra N. También se tramitan conforme a la competencia de los tribunales de familia la autorización de salida de los niños, niñas y adolescentes del país, las causas relativas al maltrato de los niños y adolescentes, los procedimientos previos a la adopción, el procedimiento de adopción, los siguientes asuntos que se suscitan entre cónyuges relativos al régimen patrimonial, matrimonial y bienes familiares, la separación judicial, las causas sobre declaraciones de afectación de bienes familiares, la constitución de derechos de usufructo, uso y habitación sobre los mismos, los actos de BIF y toda otra materia que encomiende la ley. En ese sentido, la excepción al abandono del procedimiento lo constituiría los numerales 7, 8, 9, 11 y 12. El 7, 8, 9 corresponde a la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, las acciones de filiación,
la comisión de cualquier falta a adolescentes también. ¿Cuál otra más? La 11 y la 12, que corresponderían a las causas relativas al maltrato de niños y los procedimientos previos a la opción. En esas materias no corre el abandono del procedimiento, no rige. Con respecto a la potestad de dictar medidas cautelares, el artículo 22 nos habla también al respecto y nos dice que en ese sentido vamos a revisar de inmediato acá en la ley. Dice que la potestad cautelar, sin perjuicio de lo dispuesto a la ley especial, en cualquier etapa del procedimiento o antes de su inicio, el juez de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, esto es el fumu iuris y el periculum in mora, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas solo podrán disponerse en situaciones urgentes cuando el interés superior del niño ni adolescente o cuando lo aconseje la inminencia del daño de que se trata de evitar. Las medidas cautelares podrán llevar a ese efecto antes de notificarse a la persona contra quien se dicte, si por ello existen razones graves para ello y el tribunal así lo ordena expresamente. También transcurridos 5 días sin que la notificación se efectúe, quedan sin valor las diligencias practicadas. O sea, si se pide una cautelar, se puede llevar a efecto antes de notificarse, pero se debe notificar una vez transcurridos 5 días desde que se lleva a efecto dicha medida. El juez de familia puede ampliar este plazo por motivos fundados en todo lo demás que resulten aplicables las normas del contenido de los artículos, o sea, de los títulos contenidas en los títulos cuarto y quinto del libro segundo del Código de Procedimiento Civil también son aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose el procedimiento previsto en el párrafo primero del artículo cuarto de esta ley, solo podrán adoptarse las medidas señaladas en el artículo 71. En ese sentido, ya vimos que las medidas cautelares que se pueden dictar son conservativas o innovativas. Las innovativas básicamente son solo en casos urgentes y así lo exija el interés superior del niño o el daño inminente. De oficio a petición de partes, hay que ponderar el fumu iuris y el periculum in mora, se deben llevar a materializar, digamos, en el escrito de solicitud de medidas cautelares y pueden llevarse a efecto incluso antes de la notificación, quedando sin valor si a los 5 días no se notifica. Con respecto a las notificaciones, la primera notificación de la demanda se tiene que hacer personal por un funcionario que haya sido asignado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro jefe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar a su costa la práctica de la notificación a un receptor judicial. Luego de eso, y en los casos que no resulte posible practicar la primera notificación de forma personal, puede llevarse a cabo la notificación personal subsidiaria que establece el CPC por no ser habida a la persona a quien se debe notificar y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca que efectivamente es la habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentra en el lugar de juicio, de lo que dejará constancia. Se procederá a su notificación en el mismo acto sin necesidad de nueva orden del tribunal en la forma señalada en el inciso segundo y tercero del 44 del CPC. En ese sentido, el artículo 23 nos dice lo mismo y dice que efectivamente la primera notificación es personal, se hace por un funcionario del tribunal, dicho funcionario tiene carácter de ministro de fe, y los casos que no resulte posible practicar dicha notificación, básicamente por no ser habida la persona, eh, por no ser habida, ¿no? Quien se debe notificar y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca que es su lugar de habitación o donde ejerce su industria, profesión o empleo y además se encuentra en el lugar de juicio, dejará constancia
y procede a la notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal. En la forma señalada en el artículo 44 del CPC, el ministro de Fe dará aviso de esta notificación a ambas partes el mismo día en que se efectúe, a más tardar el día hábil siguiente, por carta certificada. La omisión de esta carta no invalida la notificación, pero sí hace responsable al funcionario por los daños y perjuicios que se originen. En cuanto a la demanda, esta debe notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean, cuando la demanda básicamente sea difícil, ¿no?, de determinar el domicilio, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos. Por su parte, las restantes notificaciones se practican por el Estado Diario Electrónico, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo. Excepcionalmente y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de Carabineros o de la PDI, siempre y cuando sea el domicilio sea un lugar particularmente peligroso, ¿no? Los abogados patrocinantes y los mandatarios judiciales de las partes en la primera actuación que realicen el proceso deben indicar una forma de notificación electrónica. El juez va a calificarla de mayor expedita y eficaz bajo percibimiento de serles notificadas por el Estado Diario. El medio de notificación indicado por las partes será aplicable respecto de las sentencias definitivas también y de las resoluciones que ordenen la comparecencia personal de las partes que no hayan sido expedidas en el curso alguna de la audiencia. Sabemos que estas se notifican por cédula, pero aquí se establece que se van a notificar por el medio de notificación que designen las partes. Con todo, si el demandado no hubiera realizado ninguna actuación en juicio, si las partes no hubieran designado un medio de notificación electrónico, se procede conforme a lo dispuesto en el inciso final del referido artículo, del artículo 18, y serán notificadas por la regla general, que muy parecido que en materia laboral, que es carta certificada. Las notificaciones por carta certificada se entienden practicar el tercer día de aquel en que fueron expedidas, de lo que se deja constancia. La notificación electrónica se tendrá practicada desde el momento de su envío, no así de la apertura efectiva del correo electrónico. En ese sentido, tenemos la notificación personal subsidiaria, ya la vimos. El tema de la carta, luego el día hábil siguiente de la carta certificada, lo cual no invalida la notificación, lo vimos también. En caso de que sean difíciles, ¿no?, de encontrar, también se puede notificar de otra forma, ¿no?, por cualquier medio idóneo, en ese sentido. Y también se puede ordenar excepcionalmente la colaboración de Carabineros y de la PDI. La forma de notificación especial, ya la vimos también, por los abogados que hagan su primera, o los mandatarios judiciales que hagan su primera actuación. La notificación por carta certificada pasa a ser la forma genérica de notificar, habiendo falladas las anteriores dispuestas en el artículo. Y en ese sentido, la carta certificada se entiende notificada al tercer día de expedida, y la electrónica se entenderá desde su envío. En cuanto a la extensión de la competencia territorial, podemos ver que el artículo 24 regula esta materia, y las diligencias se realizan en cualquier comuna de la jurisdicción de la misma Corte del juez de familia que la dictó. También se aplica para territorios de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel. En ese sentido, los juzgados de familia que dependan de una misma Corte de Apelaciones podrán decretar diligencias para cumplirse directamente en cualquier comuna ubicada dentro del territorio jurisdiccional de dicha Corte. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los juzgados dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de las actuaciones que deban practicarse en territorio de la de San Miguel, respecto de las actuaciones que deban practicarse también de la primera, es decir, entre Santiago y San Miguel se entienden parecidas o iguales, competentes, no se extienden. Las facultades del juez en la audiencia, bueno, las facultades será dirigir el debate, ordenar la rendición de pruebas, moderar la discusión, puede limitar el uso de la palabra de las partes,
Puede ejercer facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden de la audiencia, cuyas facultades fueron introducidas por la modificación legal de la Ley 20.286. Bueno, decíamos que las facultades del juez de la audiencia preparatoria serán, o de juicio en ese sentido también, la audiencia genéricamente será dirigir el debate, ordenará la rendición de pruebas, en este caso sí, en la audiencia preparatoria, moderará la discusión, podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden de la audiencia, y luego vemos que estas facultades fueron incluidas en el artículo 26 bis, ¿no? Fueron introducidas en una ley hace corto tiempo, el año 2008, el 15 de septiembre del 2008 fue publicada la ley 20.286, que introduce las facultades del juez en la audiencia, no eran originales de la ley. En ese sentido, el juez que dirigirá la audiencia dirige el debate, ordenará la rendición de pruebas y moderará la discusión. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen en ese sentido hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de los litigantes para defender sus respectivas posiciones. También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas ellas e interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de esa facultad. Además, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y en general a garantizar la eficaz realización del mismo. Quienes asistan a la audiencia deben guardar respeto y silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar armas ni ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. No podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario a decoro. Así que esas serían las facultades del juez dentro de la audiencia. Para los que no mantengan un buen comportamiento en la audiencia o infrinjan las medidas de publicidad, el juez podrá sancionarlo según lo dispuesto en los artículos 530 o 532 del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 27 establece la supletoriedad de las normas en cuanto a todo lo no regulado se regula por el CPC, ya excepto aquellas que son incompatibles con la oralidad y los principios que informan el proceso. El procedimiento ordinario está contenido en los artículos 55 y siguientes y comenzará por la demanda, ¿no? Demanda que puede, en este caso, ser oral, según el artículo 55. Revisemos de inmediato. 55. El procedimiento ordinario. El procedimiento será aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los juzgados de familia y que no tengan señalado otro destino en esta u otras leyes. Respecto de los últimos, las reglas del presente párrafo tendrán carácter de supletorio. Inicio del procedimiento. El procedimiento comienza por la demanda escrita, ya que también puede ser oral, como lo veíamos en su oportunidad, pero se podrá autorizar al demandante a interponer demanda oral, de todo lo cual se levantará acta de inmediato. Esto en casos calificados es cuando se puede permitir una demanda oral, ¿ya? La regla general es escrita. Los requisitos que deben cumplir son los mismos de todo escrito del 254 del CPC y podrán acompañarse documentos fundantes como la institución de la mediación. Antes de la dictación de la 20.286, la demanda solo debía contener la individualización del demandante y el demandado, exposición clara de las peticiones y hechos que fundan, y podrán acompañarse documentos. En ese sentido, la ley 20.286 introduce, en cierto sentido, los fundamentos de derecho, ya en ese sentido. O sea, la demanda podría haber sido generada sin tener abogado, en ese sentido. El artículo 57, en los requisitos de la demanda debe cumplir con los requisitos del 254, decíamos, asimismo podrá acompañarse de los documentos que tienen relación con la causa, cuando la naturaleza y oportunidad de las peticiones así lo requiera. En las causas de mediación previa deberá acompañar el certificado que acredite que ha sido cumplimiento del dispuesto en el 106.
En ese sentido, como veíamos, se puede, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Según los requisitos generales de la demanda, eh, cumpliendo, ¿no? Los requisitos del 254 del CPC, más el acompañamiento de la instancia de mediación, presentarla, ¿no? Eh, y sin contener los fundamentos de derecho, incluso antes, ¿no? de la dictación 20.286. La demanda reconvencional, bueno, se hace por escrito 5 días antes de la audiencia, conjuntamente con la contestación. Debe cumplir con los requisitos de la demanda principal, esto es 254, y que veíamos la expresión clara de los hechos y el derecho, y en el caso de la individuación de la parte que demanda. El tribunal confiere traslado al actor para que sea contestada por escrito u oralmente la audiencia preparatoria. En casos calificados, el juez por resolución fundada puede autorizar al demandado a contestar y reconvenir oralmente, todo lo cual se levantará acta inmediato, asegurando que la actuación se cumpla dentro del plazo legal y llegue oportunamente al conocimiento de la parte. Luego de eso, admitida la demanda, citará a las partes a una audiencia preparatoria en el más breve plazo, que es lo que dice el artículo 59. La notificación de la citación de esta resolución se tiene que hacer con 15 días de antelación a la audiencia preparatoria. En ese sentido, la contestación, como decíamos, que lo contiene el artículo 58, sigue el mismo orden. El demandado debe contestar por escrito, a lo menos 5 días con anticipación a la fecha de la realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, la debe hacer en la misma forma, conjuntamente con la demanda, y cumpliendo los requisitos establecidos en el inciso anterior. Deducida la reconvención, el tribunal da traslado al actor, quien puede contestarla por escrito oralmente en la misma audiencia. En casos calificados, el juez, por resolución fundada, puede autorizar al demandado a contestar y reconvenir oralmente. De todo lo que sin perjuicio de ello se va a levantar un acta, ¿no? Y se asegura que se cumpla dentro del plazo legal y que llegue oportunamente al conocimiento de las partes, ¿no? La reconvención continuará su tramitación conjuntamente con la cuestión principal. El artículo 59 nos dice lo de la citación a audiencia preparatoria, admitida la demanda, el tribunal dictará a las partes, citará, perdón, a las partes a audiencia preparatoria, la que debe ser en más breve plazo. No hay un establecimiento, un plazo como lo vemos en el procedimiento laboral. Acá es como el más breve plazo. En todo caso, la notificación de la resolución que cita audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con antelación mínima de 15 días. En la resolución se hará constar que la audiencia se celebrará con las partes que asistan, afectándoles las que no concurran todas las resoluciones que se dicten en ella sin necesidad de ulterior notificación. Eh, en caso de rebeldía, la audiencia básicamente se realiza, como decíamos, con los que estén presentes y le afectan las resoluciones sin necesidad de notificación, ¿ya? Con respecto a la comparecencia, tenemos que las partes deben concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio, patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por personas legalmente habilitadas para actuar en juicio, a menos que el juez, en caso necesario, las exceptúe expresamente por motivos fundados en resolución que deberá dictar de inmediato. En ese sentido, el juez puede aceptar o puede autorizar que las partes concurran sin abogado en casos justificados, ¿no? El juez también puede eximir a las partes de comparecer personalmente por resolución fundada. O sea, se podría incluso concurrir con mandatario. Respecto a la comparecencia, el demandado con domicilio jurisdiccional distinto puede contestar y demandar reconvencionalmente por escrito ante el juez de familia de su domicilio. La ley 21.394, el artículo 4, número 2, del 30 de noviembre del 2021, como se sabe que estuvimos en pandemia, indica a su respecto la comparecencia voluntaria de las partes
por videoconferencia. El artículo 60, a su vez, que es el que le precede, dice que la comparecencia de la audiencia, como habíamos visto, deben concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, patrocinados por abogados, y en caso que el juez puede exceptuarlas, digamos, por motivos fundados a través de una resolución que dictará el efecto. El juez puede eximir a las partes de comparecer incluso personalmente a través de una resolución, del mismo modo el demandado que tuviera su domicilio en un territorio jurisdiccional distinto a aquel en que se presentó la demanda, podrá contestarla y demandar reconvencionalmente por escrito ante el juez de competencia en materia de familia de su domicilio, sin perjuicio que pueda, lógicamente, designar representante que comparezca a su nombre a la audiencia respectiva. Como decíamos, con el régimen de la pandemia, el 30 de noviembre del 2021 se dicta la ley 21.394 de la comparecencia voluntaria de las partes a audiencia por videoconferencia. En ese sentido, el juez podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia a cualquiera de las partes que así lo solicite, o una o varias de las audiencias judiciales de su competencia que se verifiquen presencialmente ante el tribunal, si cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, lógicamente, dicha forma de comparecencia resulta la más eficaz y no causar indefensión. La parte interesada, ¿no?, en solicitar comparecer por esta vía hasta 2 días antes de la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico, hasta que el tribunal coordine la realización de la audiencia. Si no fuera posible, contactar a la parte interesada a través de medios ofrecidos tras 3 intentos, de lo cual se deja constancia y se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. La comparecencia remota de la parte se realiza desde cualquier lugar con auxilio del medio tecnológico compatible utilizados por el Poder Judicial e informado a la Corporación Administrativa adicionalmente. Para el caso en que la parte se encontrara fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también puede realizarse en dependencia de cualquier otro tribunal, si este contare con la disponibilidad de medios electrónicos y dependencia habilitada. La Corte Suprema deberá regular mediante auto acordado la forma en que se coordinará esto. La constatación de la identidad por parte que comparece vía remota se debe efectuar inmediatamente antes de la audiencia. De manera remota, el ministro de FEO, el funcionario que determine el tribunal respectivo, mediante exhibición de la cédula de identidad o pasaporte. Con todo, la declaración de parte, testigo, perito y otras actuaciones que el juez determine solo podrán rendirse en dependencia del tribunal. La disponibilidad y el correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar el interpocimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En caso de acoger dicho incidente, el tribunal fijará nueva hora y día para la continuación de la audiencia, sin que se pierda lo logrado contribuir a dicho mal funcionamiento. En nueva audiencia que se fije, ¿no?, el tribunal velará por la igualdad de las partes para el ejercicio de sus derechos. Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la modalidad de funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas por razones de buen servicio judicial, regulado en el 47 del COD. Eso sería la comparecencia a través de medios tecnológicos o vía remota. Lo acabamos de leer, es lo mismo, básicamente a petición de parte, ¿no? 2 días antes de dicha audiencia se puede pedir, ¿no?, señalando lógicamente algún medio de contacto para tal efecto. Si tras 3 intentos la parte interesada no puede conectarse, se deja que no ha comparecido a la audiencia. También se puede hacer en cualquier tribunal y está regulada por autoacordado. La verificación de identidad la hace el ministro de Fe y los testigos, peritos, básicamente todas las pruebas deben rendirse en dependencia del tribunal. Hace ajeno a toda la responsabilidad de los medios tecnológicos por fallas que puedan atribuirse a terceros. En ese sentido, salvaguarda el derecho a pedir nueva audiencia.
Bueno, llegamos a la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, lo interesante de acá es que se procede a oír una relación breve de la demanda, contestación, ya como lo veníamos viendo en los tribunales reformados, se hace la relación incluso de todos los trámites, si hubo demanda reconvencional, y de la contestación de la demanda reconvencional si se ha hecho por escrito también. Contestar la demanda reconvencional en su caso, en caso de que se conteste en la misma audiencia, decretar las medidas cautelares de oficio o a petición de parte, o resolver la mantención, promover la conciliación, determinar el objeto del juicio, fijar los hechos que deben ser probados, las convenciones probatorias también, determinar la prueba que va a ser rendida en la audiencia de juicio oral, y también la que va a disponer de oficio el mismo juez. El artículo 61 nos habla de la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria se procede a, lo que estamos viendo es oír una relación breve y sintética que harán las partes ante el juez del contenido de la demanda, de la contestación y de la reconvención que se haya deducido, y la contestación de la reconvención si esta se ha hecho por escrito. Contestar la demanda reconvencional en su caso. Las excepciones que se hayan opuesto se tramitarán conjuntamente y se fallan en la sentencia definitiva. No obstante, el juez se pronuncia inmediatamente de evacuado el traslado respecto de la de incompetencia, falta de capacidad o de personalidad, y de las que se refieren a la corrección del procedimiento, y lógicamente de la de prescripción, siempre que su fallo lógicamente pueda fundarse en antecedentes que conten en el proceso o que sean de pública notoriedad. También van a decretar las medidas cautelares que procedan de oficio o a petición de parte, a menos que ya se hubieran decretado, en su evento se mantienen o se levantan. Se promueve a través del tribunal o a petición de parte la suspensión del conflicto a mediación familiar, a que se refiere al título quinto, suspendiéndose el procedimiento judicial en el caso que se dé lugar. Se promueve por parte del tribunal la conciliación total o parcial. Se determinan el objeto del juicio, se fijan los hechos que deben ser probados y las convenciones probatorias que las partes hayan acordado. Se determinan las pruebas. Se dispone la práctica de otras que estime necesaria el juez. Se puede recibir prueba en ese momento, excepcionalmente, documental, básicamente, pero no radica la causa en la persona del juez que reciba aquella prueba. También se puede, en la audiencia preparatoria se fija la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto a un plazo no superior de 30 días de realizar la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez, previo acuerdo de las partes, puede desarrollar la audiencia inmediatamente finalizada la preparatoria. Las partes se entenderán citadas a la audiencia de juicio por el solo Ministerio de la Ley, y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 59, inciso tercero. Para el desarrollo de la audiencia rigen, en cuanto resulten aplicables, las reglas establecidas para la audiencia de juicio. En caso de advertir la existencia de hechos comprendidos en el número 7, artículo 8, del artículo 8, y esto es que se vean gravemente vulnerados los derechos de niños y adolescentes, el juez de oficio o petición de parte puede decretar la apertura de un procedimiento especial previsto en el artículo 68 y citar audiencia respectiva, o en su efecto incluir estos hechos para los efectos de los números 5, 6, 7 y 8 de este artículo, procediendo a la acumulación necesaria del artículo 17 y pudiendo decretar medidas cautelares. El juez puede hacer dos cosas en caso de que se dé cuenta de que hay hechos que son de los constitutivos del número 8, o sea, donde hayan hechos que se vulneren derechos de niños y adolescentes. En ese sentido, el juez puede tomar de oficio medidas cautelares que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes, y en ese sentido puede tramitarla por separada, en ese sentido, o incluir efectivamente estos hechos a través de el auto de apertura de juicio oral, ¿no? En ese sentido, incluirlos en los numerales 5, que serían ver si se puede poner como conciliación, determinar, ¿no?, si hay el objeto de juicio, fijar los hechos que deben ser probados para efecto de ello, y el 8, que es determinar las pruebas que van a caer sobre aquellos hechos.
El contenido de la resolución que cita a audiencia de juicio al término de la audiencia probatoria, no habiendo una solución alternativa al conflicto, el juez dictará una resolución que sabemos que debe contener a lo menos las menciones siguientes. Letra A, la o las demandas que deban ser conocidas en el juicio, así como las contestaciones que se hubieran sido presentadas fijando el objeto de juicio. Letra B, los hechos que se dieron por acreditados de conformidad a los artículos 30 de las convenciones probatorias. C, las pruebas que deben rendirse en el juicio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63 bis. Esto es la prueba anticipada. D, la individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia respectiva. Con todo, en los procedimientos de que trata esta ley tendrá lugar lo dispuesto en el 336 del Código Procesal Penal. Vimos que finalmente se podría, digamos, lo más interesante que se podría recibir prueba anticipada documental en el caso de el juez, ¿no? El juez en ese sentido no radica la causa, pero puede recibir la prueba, digamos. Se fija un juicio oral de más de 30 días y se decreta la apertura de procedimiento especial en caso de proteger el derecho de NNA. Ya vimos que la resolución, el contenido que tiene la resolución, esta puede ser oral, escrita, formal e informal, y va a contener la o las demandas que deben ser conocidas, las contestaciones, los hechos que se dieron por acreditado o menciones probatorias, las pruebas que deben rendirse sin perjuicio de las pruebas anticipadas que se rindió, la individualización de quienes deben ser citados en ese sentido. La audiencia de juicio básicamente será, el único objeto es rendir la prueba o recibir la prueba admitida y decretada por el tribunal en la audiencia preparatoria, y excepcionalmente puede incluir prueba nueva en un solo acto prorrogable. Van a verificar la presencia de las partes y demás personas citadas al principio, luego se declara iniciado el juicio. Una vez verificada la asistencia, señala el objeto de la audiencia, que es recibir la prueba admitida y decretada por el tribunal de la audiencia preparatoria, y excepcionalmente disponer prueba nueva, o recibir prueba nueva. Dispone también que testigos y peritos abandonen la sala. También adopta las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia, esto es la publicidad versus el secreto. Dispone la presencia de miembros del consejo técnico, si lo aconseja el interés del niño. Puede también ordenar salir de la sala a este o a otro miembro de su grupo familiar. En ese sentido, la prueba nueva en audiencia de juicio puede ordenar la recepción no de prueba nueva, si sobre hechos del juicio no solicitada oportunamente. La prueba nueva relacionada con la veracidad, autenticidad o integridad de una prueba rendida en juicio. En ese sentido, también se puede hacer una prueba nueva relacionada para probar, digamos, la veracidad de algún documento. En ese sentido, los artículos nos dicen que efectivamente la audiencia se lleva a efecto en un solo acto, pudiendo prolongarse en secciones sucesivas si fuera necesario, y tendrá por objeto recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por este. El día y hora fijados, el juez de familia se constituirá con la asistencia del demandante y el demandado asistido por letrados cuando corresponda. Durante la audiencia, el juez procede, ya habíamos dicho, a verificar la presencia de las personas citadas, ¿no? Y declarar iniciado el juicio, señalar el objeto de la audiencia, advirtiendo a las partes que deben estar todas atentas a todo lo que se expondrá en el juicio, disponer de los testigos, peritos que hubieran comparecido, hagan abandono de la sala de la audiencia, adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo, pudiendo disponer en su caso la presencia en ellas de uno o más miembros del consejo técnico, así ordenar en interés superior del niño y adolescente que este u otro miembro del grupo familiar sea ausente durante determinadas actuaciones. El artículo 63 bis, como habíamos verificado hace muy poco, añade la prueba no solicitada oportunamente. En ese sentido, en la prueba nueva, la petición de alguna de las partes, el juez podrá ordenar la recepción de pruebas que ellas no hayan ofrecido oportunamente cuando, lógicamente, justifiquen
no haber sabido de la existencia sino hasta ese momento, y siempre que el juez considere que resultan esenciales para la resolución del asunto. Si con ocasión de la rendición de una prueba surge una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el juez puede autorizar la presentación también de nuevas pruebas destinadas a objeto de esclarecer aquellos puntos, aunque no hayan sido ofrecidas oportunamente, siempre que no haya sido posible prever su necesidad. El artículo 64 nos dice que la producción de la prueba se rinde de acuerdo al orden en que fijen las partes, comenzando por el demandante y al final la del juez. Durante la audiencia, los testigos y peritos serán identificados por el juez, quien les tomará juramento o promesa de decir la verdad. A continuación serán interrogados por las partes, comenzando por los que las presentan. En ese sentido, las primeras partes interrogadas son básicamente interrogadas por aquella que las presenta. Los peritos deben exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe, luego se autoriza su interrogatorio por las partes también. El juez podrá efectuar preguntas al testigo o al perito, así como a las partes que declaren, una vez que fueren interrogadas por litigantes con la finalidad de pedir aclaraciones o adiciones a sus testimonios. Entonces, los documentos, así como el informe de peritos, en su caso, serán exhibidos y leídos en el debate con indicación de su origen. Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El juez podrá autorizar con acuerdo a las partes, ¿no?, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciera conveniente y se asegurara el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos a los declarantes durante sus testimonios para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento. Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de una prueba rendida en el ámbito de su especialidad. Finalmente, las partes formularán oralmente y en forma breve las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del Consejo Técnico, así como sus conclusiones de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por los demás. Con respecto al artículo 64 bis, nos dice que los divorcios de mutuo acuerdo cumplieron los requisitos señalados en el artículo 55 de la ley 19.947 de matrimonio civil. El tribunal puede acceder de plano a la demanda, ¿ya? Es decir, las partes así lo solicitan y acompañan en ese acto los documentos necesarios para acoger la pretensión. Por lo dispuesto en el inciso anterior, las partes, a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, deberán acompañar los documentos fundantes de su solicitud y, para efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 55 de la citada ley, dos declaraciones juradas de testigos que permitan acreditar que no ha existido por parte de los cónyuges reanudación de la vida en común con ánimo de permanencia. De la misma forma y sin perjuicio de la prueba documental que pudiera presentarse, podrá acreditarse el tiempo de cese de convivencia tratándose de un matrimonio celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 19.947. Las declaraciones juradas a que se hace referencia en el inciso anterior podrán ser suscritas mediante firma electrónica simple. Eso con referencia a la tramitación de un divorcio de mutuo acuerdo, como vemos, la facilidad con que se tramita. Se puede acceder de plano, o sea, básicamente con la presentación de la demanda. Es como lo más barato que cobran los abogados. Vimos lo del tema de la prueba nueva, vimos cómo se hace la producción de la prueba finalmente, el orden de la producción la fijan las partes, se inicia con la del demandante, al final la que ordena el juez, los testigos y peritos interrogados por la parte que los presenta, luego por la contraparte y finalmente por el juez para que aclaren adiciones en sus testimonios, documentos e informes de peritos son leídos y exhibidos. Los medios de prueba no regulados expresamente, bueno, cualquier medio apto para producir fe, incorporación mediante el medio más análogo. Con respecto a las disposiciones generales, se aprecia la prueba con libertad de prueba, ¿ya? O sea, rige el principio de libertad en materia probatoria, y ello significa que, según el artículo 28 de la ley
19.968, nos diría que bueno, cuando lo encuentro, que está buscando, vamos a tener que bajar así más rápidamente. El artículo 28. El párrafo tercero abre con el capítulo, o sea, el artículo 28, que dice disposiciones generales acerca de la prueba, libertad prueba. Dice, todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución de un conflicto familiar sometido al conocimiento del juez podrán ser probados por cualquier medio producido en conformidad a la ley. Por cuanto al ofrecimiento de prueba, las partes, en consecuencia, pueden ofrecer todos los medios de prueba que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros que tengan conocimiento y que no dependan de ella, sino de un órgano o servicio público o de terceras personas, tales como pericias, documentos, certificaciones u otros medios aptos para producir fe de un determinado hecho. Las partes tendrán plenas facultades para solicitar a los órganos y servicios públicos de terceras personas la respuesta de los oficios solicitando a la audiencia, solicitados en la audiencia probatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia de juicio. El juez de oficio podrá asimismo ordenar que se acompañen todos aquellos documentos, medios de prueba de que tome conocimiento o que a su juicio resulte necesario para producir en atención al conflicto familiar de que se trate. Luego el 30 nos dice lo de las convenciones probatorias, el tema de la exclusión de prueba. El juez de familia, luego de estudiar la admisibilidad de las pruebas ofrecidas en la audiencia preparatoria, de resolver las convenciones probatorias y escuchar a las partes que hubieran comparecido a la audiencia preparatoria, ordena fundamentalmente que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas que fueran manifiestamente impertinentes, que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios, o en su defecto que resultaran sobreabundantes o hayan sido obtenidas con infracción a la cantidad fundamental. Todas las pruebas que no caigan en estas definiciones de abstractas, ¿no? de situaciones, son admitidas y se ordena su rendición en la audiencia de juicio respectiva. Con respecto a la valoración de la prueba, los jueces aprecian la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y en consecuencia no podrán contradecir los principios de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La sentencia deberá hacerse cargo de la fundamentación de toda esta prueba rendida, incluso aquella que hubiera sido desestimada, indicando en tal caso las razones tenidas para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditado cada uno de los hechos, de modo que de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia. Entonces, eso con respecto a la valoración y a la libertad de prueba. El ofrecimiento de prueba ya lo vimos que se hace en la audiencia preparatoria, a solicitud de juez, también de ellas que no dependan, digamos, de ellas básicamente del servicio público de terceras personas. Las partes pueden pedir a estas las respuestas de los oficios y la prueba ordenada por el juez. Las convenciones probatorias también. La exclusión de prueba, ya lo vimos, hechos impertinentes, hechos públicos y notorios o sobreabundantes con infracción a las garantías fundamentales. La valoración de la prueba es sana crítica y requiere requisito de la sentencia señalar las fundamentaciones en que se valora dicha prueba. Con respecto a la prueba testimonial, se debe citar al testigo por cualquier medio. El testigo renuente se le aplica las mismas de el CPC, apercibimiento y arresto, personas exceptuadas de atestiguar. Vamos a revisar el articulado. Esto es el artículo 37. 33 parte de la prueba testimonial nos dice que el deber de comparecer y declarar. Bueno, lo primero es que toda persona que no se encontrara legalmente exceptuada tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial practicado con el fin de prestar declaración testimonial, de declarar la verdad sobre lo que se le pregunte y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración. En casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, haciéndose constar el motivo de la urgencia.
la renuencia a comparecer o declarar del testigo legalmente citado. Si no compareciere sin justa causa, se procede a percibirlo con arresto por falta de comparecencia. Además, podrá imponérsele el pago de las costas por su inasistencia. Entonces, lo primero es que el deber de comparecer y declarar, hay personas que están exceptuadas de comparecer y de declarar con el fin de prestar declaración. El testigo que se negara a declarar sin justa causa será sancionado con las penas que establece el artículo 240 del CPC. Hay excepciones a la comparecencia que tienen relación con las siguientes personas: el presidente de la República, los expresidentes, ministros de Estado, senadores, diputados, Corte Suprema, integrante del TC, Contralor, Fiscal Nacional. También los integrantes de las Fuerzas Armadas, también los chilenos extranjeros que gozan de inmunidad, los que por enfermedad grave o dentro de impedimento calificado se hallen en posibilidad, y con todas las personas enumeradas, esto es, las autoridades políticas, las autoridades militares y los de enfermedad grave, pueden renunciar a su derecho a no comparecer y conforme a ellos pueden prestar declaración conforme al artículo precedente. Por su parte, el artículo 36 dice que hay personas exceptuadas de declarar, y esto tiene relación con las letras A, B y D del artículo anterior, es decir, los presidentes de la República, el presidente de la República, autoridades políticas, autoridades militares y los de enfermedad. En ese sentido, son interrogadas en el lugar donde ejercen sus funciones o en su domicilio. En ese sentido también se propondrán las fechas pertinentes y se les fijará así el juez. En caso de inasistencia del testigo, se aplicarán las normas generales, esto es arresto. La audiencia ante el juez tendrá siempre derecho a asistir las partes. El juez podrá calificar las preguntas que se le dirigieran al testigo, teniendo en cuenta la pertenencia de los hechos de investidura del deponente. Las personas comprendidas en la letra C del artículo presente declararán por informe si consintieron voluntariamente. Es decir, los que tengan inmunidad diplomática. Al efecto se le dirigirá un oficio respetuoso sobre el ministerio respectivo. El principio de no autoincriminación. Bueno, todo testigo tendrá derecho a negarse a responder a aquellas preguntas cuya respuesta pudiera cargarle peligro su persecución penal por un delito. Asimismo, el testigo podrá ejercer el mismo derecho cuando, por su declaración, puede incriminar a su cónyuge conviviente, a sus ascendientes y descendientes, a sus parientes colaterales, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o a su pupilo guardador, o a su adoptante o adoptado. Bueno, ese sería el principio de no autoincriminación. Como decíamos, nadie puede ser obligado a autoincriminarse, ni tampoco a algún familiar, ¿no? En ese sentido, se protege a la incriminación, ¿no?, del cónyuge, del conviviente, de ascendiente, descendiente, parientes colaterales, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. También así, respecto al pupilo o a su guardador, y del adoptante a su adoptado. Una vez hecho, digamos, esta salvedad del principio de no autoincriminación, el juramento o promesa: todo testigo antes de comenzar su declaración presentará juramento o promesa de decir la verdad sobre lo que se le pregunte, sin ocultar nada lo que pudiera conducir al esclarecimiento de los hechos. No se tomará juramento o promesa de testigos menores de 18 años. Será constar en el registro de remisión del juramento o promesa. El juez, si lo estima necesario, instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas a las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio.
No hay testigos inhábiles, no hay tachas, así lo dispone el artículo 40, indicando que en el procedimiento de familia no existirán testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, las partes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguna de las partes que pudieran afectar o pudieran afectar su imparcialidad o algún otro efecto de idoneidad. Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarar, expresando si lo hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que les fueran conocidos o si los hubiera oído referir a otras personas. Respecto a los niños, niñas y adolescentes, el testigo niña, niño y adolescente solo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio. Excepcionalmente, el juez podrá autorizar el interrogatorio directo al niño, niña o adolescente cuando por su grado de madurez estime que ello no afectará a su persona. En ese sentido, la producción, la promesa o juramento de identificación por el juez, las partes pueden dirigir preguntas para demostrar credibilidad o falta de ellas y dar razón a sus dichos si son de presenciales, oídas o de deducciones. La prueba pericial, las formalidades aparecen en el artículo 45. En caso también de los testigos sordos, que para referir antes de la pericial, si el testigo fuere sordo, las preguntas serán dirigidas por escrito. Si fuere mudo, si fuere mudo, o sea, por escrito sus contestaciones. En caso de que no pudiera darse a entender por escrito, se aplica el inciso siguiente. El testigo fuere sordo-mudo, la declaración será recibida por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con él. Estas personas prestarán previamente el juramento de promesa prescritos para los testigos. De la necesidad de intérprete, si el testigo no supera el idioma castellano, será examinado por medio de su intérprete mayor de 18 años, quien prestará juramento promesa de desempeñar bien fielmente el cargo o por cuyo conducto se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones. A efecto de la comparecencia respecto de las otras obligaciones similares, la comparecencia del testigo a la audiencia a que deben concurrir constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuera requerida simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo ninguna circunstancia. Prueba pericial. La procedencia de la prueba pericial dice las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditarán la idoneidad del profesional del perito. Procederá la prueba pericial en los casos determinados por la ley, siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fuera necesario convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Los informes deberán emitirse con objetividad, atendiendo a los principios de la ciencia, reglas del arte u oficio que profesar el perito. Asimismo, el juez de oficio o petición de parte podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público, organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado y que desarrolle la línea de acción a que se refiere el artículo 4 de la Ley 20.132, cuando lo estime indispensable para la resolución del conflicto. Como dijimos, las formalidades son que se presentan en la audiencia preparatoria, se puede solicitar citación, ¿no? Para analizar el debido informe. Esto se determina, ¿no? Esta citación en la audiencia preparatoria también para determinar la admisibilidad. La pericial puede ser pedida por el tribunal también. Aparte con las partes, se entrega por escrito 5 días antes de la audiencia de juicio. No pueden ser inhabilitados. Con respecto a su producción, juramento más identificación por el juez, preguntas de idoneidad o objetividad, declara como testigo, excepción deber de concurrencia, incorporación a la audiencia como prueba documental. Con respecto a la declaración de parte, solicitud de parte se puede hacer. El juez también puede hacerlo en virtud del principio de oficialidad. Revisemos.
Como ya habíamos dicho, el informe perito anterior a este que estamos viendo también dice que puede declarar ante el juez acerca de su informe, ¿no? La petición de parte, el perito debe concurrirlo. Sin perjuicio de lo anterior, deberá entregarlo por escrito 5 días antes de la audiencia de juicio, tantas copias sean las partes que hay. Cuanto a la admisibilidad de la prueba pericial y la remuneración de los peritos, el juez admitirá la prueba pericial cuando los demás de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba considerare que los peritos otorgan suficiente garantía de seriedad y profesionalismo. Con todo, el tribunal podrá limitar el número de peritos cuando resulten excesivos o pudiera entorpecer la realización del juicio. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presente. No procede la inhabilitación de los peritos no pueden ser inhabilitados, pero sí pueden dirigirse preguntas orientadas a determinar su objetividad, idoneidad, rigor técnico científico y sus conclusiones. Las partes o el juez pueden requerir el perito información acerca de su remuneración y la adecuación de esta a los montos usuales para el tipo del trabajo realizado. La declaración de peritos. Los peritos en la audiencia se rigen por las normas establecidas para los testigos, con excepción de las siguientes modificaciones. El perito que se niega a prestar declaración se le aplicará lo dispuesto para los testigos. Excepcionalmente, el juez podrá, con acuerdo de las partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba documental. Declaración de parte, lo que veníamos viendo en la diapo. Con respecto a esto, cada parte puede solicitar al juez la declaración de las demás sobre los hechos y circunstancias de los que tengan noticia y guarden relación con el objeto de juicio. Las preguntas de la declaración se formularán afirmativamente o en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar valoraciones ni calificaciones de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El juez resolverá las objeciones que se formulen previo debate, referidas a la debida claridad, precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos sobre los cuales haya sido requerida para declarar. La sanción de la incomparecencia, si la parte debida citada no comparece a la audiencia de juicio o compareciendo se negare a declarar o diese respuesta vacía, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos contenidos en las afirmaciones que la parte que solicitó la declaración. En la citación se apercibirá al interesado acerca de los efectos que producirá su incomparecencia, su negativa a declarar o si diere respuestas evasivas. O sea, la sanción es básicamente el apercibimiento de la incomparecencia, es tener por reconocidos los hechos sobre los que están contenidos en las afirmaciones que la parte que solicitó la declaración. Facultades del tribunal. Una vez concluida la declaración de parte, el tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a obtener afirmaciones adicionales a sus dichos. Asimismo, cuando no sea obligatoria la intervención de los abogados, las partes, con la autorización del juez, podrán efectuarse recíprocamente preguntas y observaciones que sean pertinentes para la determinación de los hechos relevantes del proceso. El juez podrá rechazar de oficio las preguntas que considere impertinentes o inútiles. Entonces, en ese sentido, hay principio de autoincriminación. Según lo vemos, al parecer no lo hay, y el juez no puede pedirla de oficio. Podría pedirla de oficio, vista que alguien no la pidiera, a través de que el juez puede declarar ciertas pruebas de oficio. Pero con respecto a la parte, regiría el principio de autoincriminación, es, en cierto sentido sí. Difícil que la parte se autoincrimine en su misma declaración, y si lo hiciere, habría que advertirle de ello. Pliego de posiciones, se tienen por reconocido si lo ven. Las partes pueden realizarse preguntas recíprocas. Con respecto a la oficialidad, el juez puede preguntar después de la parte, rechazar las preguntas impertinentes, y las objeciones son de previo debate. Otros medios de prueba.
admitirse como pruebas como películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y en general cualquier medio apto para producir fe. Esta incorporación el juez la determina adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo. La prueba documental, al igual como el informe peritos, serán exhibidos, leídos en la audiencia con indicación de su origen. Se puede solicitar autorización al juez para la lectura resumida. La prueba se rinde de acuerdo al orden que fijen las partes, primero el demandante, demandado y la del juez. Contenido de la audiencia de juicio. También está dentro del contenido, está la opinión de los miembros del Consejo Técnico, los alegatos de clausura, las réplicas y la conclusión del debate y la dictación de sentencia. La sentencia concluyó el debate, comunica inmediato su resolución, fundamentos principales tomados en consideración oralmente. Si el juicio duró más de 2 días, se puede comunicar la resolución después de 24 horas. Dentro del 5.º día, la escrituración, prorrogable por otros 5. Contenido de la sentencia, individualización de las partes, síntesis de los hechos, alegaciones formuladas, análisis de la prueba rendida, razonamientos, razones legales, doctrinarias, resoluciones de cuestiones sometidas a decisión judicial, pronunciamiento sobre las costas. Si el juez ante el cual se desarrolló la audiencia de juicio no pudiera dictar sentencia por causa legal sobreviviente, habría que realizar nuevamente la audiencia de juicio. Con respecto a los incidentes, estos son promovidos durante la audiencia, que es la regla general del artículo 26, que a su respecto dice lo siguiente. Artículo 26. Se acerca los incidentes serán promovidos durante el transcurso de las audiencias en las que se originen, tanto de preparatorias como de prueba, y se resolverán inmediatamente por el tribunal, previo debate, con todo cuando para la resolución del incidente resulte indispensable producir la prueba que no hubiera sido posible prever con anterioridad, el juez determinará la forma y oportunidad de su rendición antes de resolver. Las decisiones que recaigan sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno, excepcionalmente y por motivos fundados. Se podrá interponer incidentes fuera de la audiencia, los que deberán ser presentados por escrito y resueltos por el juez de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados. En este último caso, citará a más tardar dentro del 3.º día a una audiencia especial a la que concurrirán los interesados todos sus medios de prueba a fin de resolver en ella la incidencia planteada, con todo si se hubiera fijado la audiencia preparatoria o de juicio para una fecha no posterior al 5.º día de interpuesto el incidente, se resolverá en esta. Si el incidente se origina en un hecho anterior a la audiencia, solo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma. No son susceptibles de recurso alguno, ya lo vimos. Fuera de la audiencia, si se puede, resuelve de plano. Previo debate, si considera necesario. Con respecto a la nulidad procesal, el artículo 25 nos dice que esta nulidad puede producirse cuando se invocare un vicio que hubiera ocasionado efectivo perjuicio a quien solicitare la declaración. En la solicitud correspondiente, el interesado deberá señalar con precisión los derechos que no pudo ejercer como consecuencia de la infracción de la denuncia. La parte que ha originado el vicio o ha concurrido a su materialización no podrá solicitar. Se entenderá que existe perjuicio cuando el vicio hubiera impedido el ejercicio de los derechos que reclama el litigante. Toda nulidad queda subsanada si la parte perjudicada no reclama el vicio oportunamente. Si ella ha aceptado tácitamente los efectos del acto, y si, no obstante, el vicio de que adolecen el acto ha conseguido su fin respecto de todos los interesados.
Los tribunales no podrán declarar de oficio las nulidades convalidadas. En ese sentido, el artículo 12 y su inmediación, la audiencia y diligencias de pruebas se realizan siempre con la presencia del juez, quedando prohibida bajo sanción de nulidad. Después formará su comisión sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido con las que reciba en conformidad al expuesto en numeral 9 del artículo 61. Presupuesto es un vicio procesal y que ocasione un efectivo perjuicio al solicitante. Existe cuando el vicio ha impedido el ejercicio de derechos del litigante que la reclama. La parte que ha originado el vicio no puede solicitarla, no se puede declarar de oficio, solo si la parte la reclama. Si no reclama, se convalida. O también si el acto ha conseguido su fin. Con respecto a los recursos, la regla general es que las resoluciones serán impugnadas a través de los recursos de la forma del CPC. Tener en cuenta que los incidentes son resueltos en audiencia, no son susceptibles de recursos, la apelación está restringida solo al efecto evolutivo. El recurso de aclaración, rectificación y enmienda es procedente, y el recurso de hecho contra la resolución que deniega la apelación o que la concede, debiendo haberla denegado. Recurso de reposición nos dice que procede contra las resoluciones en audiencia, verbalmente, se resuelve en el acto. De las restantes resoluciones procede dentro del tercer día, excepto si hay una audiencia que se interpone verbalmente. El recurso de apelación procede solamente contra sentencias definitivas de primera instancia y las resoluciones que ponen término del juicio o hacen imposible su continuación, por ejemplo, la que acoge el abandono o nada curso a la demanda. Se pronuncian sobre las medidas cautelares, también son apelables las resoluciones que se pronuncian sobre las medidas cautelares, tanto que la acogen o que la rechazan. Por escrito, plazo de 10 días para la sentencia definitiva, 5 días para los restantes. Se concede en efecto evolutivo, salvo filiación, autorización autorización de salida del país, adopción, separación, nulidad y divorcio. En donde se concede con el efecto suspensivo también. Admisibilidad, 189, fundamentos de hecho y derecho del CPC, peticiones concretas. Se tramita en relación, sin esperar comparecencia de las partes. Se tramita solamente con la relación del relator. Alegatos, 30 minutos por parte, puede dividir su tiempo para replicar la contraparte. Aplica la suspensión de la vista de la causa y los acuerdos son tomados por las reglas generales. La casación en la forma procede según los presupuestos del 766 del CPC. Esto es, que haya producido un perjuicio solo reparable con la invalidación de la sentencia y que haya influenciado sustancialmente los dispositivos del fallo. Con respecto a las modificaciones, solo procede contra sentencias definitivas de primera instancia o interlocutorias que pongan término al juicio. Causales de la casación en la forma, 768, incompetencia y ilegal integración, dictada por un juez implicado, recusación pendiente, ultrapetita, extrapetita, contra cosa juzgada, decisiones contradictorias, omisión, trámite designado esencial por la ley. Ha sido pronunciada con omisión a los requisitos del 66. Hay que preparar el recurso y el patrocinio se entiende otorgado hasta el recurso de casación. Procede casación en el fondo por un error de derecho, infracción de ley, errónea aplicación, errónea interpretación, falta de aplicación. Que esta falta o errores en el derecho haya influenciado sustancialmente en el juicio del fallo y la admisibilidad del 766.
Así que eso sería por ahora.